Buenas tardes, magistrada, magistrado, secretarios de estudio y cuenta en funciones de magistrados, público y medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para es día de hoy, 11 de febrero de 2025 a las 18 horas. Juana Laura Hurtado Torres, bienvenida a esta sesión. Secretaria General de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Por favor. Perdón, él tiene el micrófono apagado. Perdón. Sí, buenas tardes, magistrado presidente. Con su venia, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los integrantes de este pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como el acuerdo plenario de fecha 23 de enero del 2024, mediante el cual se autoriza el desarrollo de sesiones de manera no presencial a través de videoconferencia. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son 4 juicios electorales con las claves de identificación, nombre de los actores y de las autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, Secretaria General. Integrantes del Pleno, están a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial y si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Aprobado, muchas gracias. Secretario Julio César Maldonado Flores, bienvenido a esta sesión. Por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración del Pleno la ponencia a mi cargo. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, integrantes del Pleno, me permito dar cuenta con los proyectos de resolución relativos a 2 juicios electorales. Primero, hago referencia a la propuesta del proyecto de resolución relativo al juicio electoral identificado con la clave TE-JE-04-2025, promovido por Martín Eliseo Olvera Ortiz, en el que controvierte el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, por el que se aprueban los listados finales de las personas aspirantes conforme a la convocatoria para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones de la elección extraordinaria 2024-2025 de candidaturas a cargo de magistradas y magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de número, la magistratura supernumeraria, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistradas y los magistrados regionales, las juezas y los jueces de primera instancia, y las juezas y los jueces menores del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. En la propuesta se propone desechar de plano el medio de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción cuarta de la Ley de Medios, cuando su notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, pues la pretensión final es que el impugnante sea incluido en el listado final y anexos de la convocatoria para ser postulado como candidato por el poder correspondiente, listado que ya fue aprobado y votado por el Pleno del Poder Judicial del Estado el 29 de enero, lo que generó una modificación en la etapa actual del proceso electoral judicial que provoca la imposibilidad jurídica de resarcir el presunto daño cometido en una etapa anterior. Se considera que la pretensión del actor se torna inalcanzable, ya que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ya aprobó los listados finales y postuló a sus candidatos. Es decir, la controversia versa sobre un acto ejecutado de manera irreparable en virtud de los principios que rigen la materia electoral de continuidad y definitividad, por lo cual no resulta fáctica ni jurídicamente posible que el recurrente pueda alcanzar su pretensión, ya que actualmente el poder correspondiente aprobó su listado y ha postulado sus candidatos.
Las consideraciones referidas son el sustento de la propuesta. Ahora, me refiero a la propuesta relacionada con el juicio electoral identificado con la clave TE-JE-10-2025, promovido por Juan René Tenorio Vicencio, en el que controvierte el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Legislativo de 12 de enero en el marco del proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras 2024-2025, por el que se aprueba una adenda al diverso por el que se aprobó el listado de las personas que cumplen y acreditan los requisitos constitucionales y los previstos en la convocatoria general y en la convocatoria para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones de candidaturas a cargos de magistradas y magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Número, la magistratura supernumeraria, las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistradas y magistrados regionales, las juezas y juezas de primera instancia y las juezas y los jueces menores del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. En la consulta se propone desechar de plano el medio de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción segunda de la Ley de Medios, que dispone que los medios de impugnación serán improcedentes y procede el desechamiento de plano, entre otras razones, cuando estos carezcan de firma. En tal sentido es la propuesta. Magistrados y magistrados, es la cuenta a su consideración. Gracias. Muchas gracias, secretario Maldonado Flores. Integrantes del Pleno, están a su consideración los proyectos de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Muy bien. Secretaria General, tome la votación, por favor. Con su venia, magistrado presidente. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Con mis proyectos, secretaria. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Gracias, secretaria. A favor de las propuestas que nos hace el magistrado René Osiris. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones Ricardo Arturo Barrientos Treviño. A favor de ambas propuestas. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas, secretaria. Gracias, magistrada. Magistrada en funciones Selene López Sánchez. A favor de las propuestas. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria general. En consecuencia, el juicio electoral TEJE 04-2025 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación por las consideraciones expuestas en el punto 5 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Asimismo, el juicio electoral TEJE 10-2025 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación por las consideraciones expuestas en el punto 5 del fallo. Notifíquese como corresponda. Secretaria Andrea Cecilia Valderas Varela, bienvenida a esta sesión. Dé cuenta, por favor, con el proyecto de resolución que somete a consideración del Pleno la ponencia a cargo de la magistrada en funciones Selene López Sánchez. Por favor, bienvenida. Buenas tardes, magistrados, magistradas, compañeros en general. Se da cuenta del proyecto de resolución relativo al juicio electoral 5 de este presente año, interpuesto por la ciudadana Laura Moreno Trejo, aspirante al cargo de jueza primero de lo familiar del primer distrito judicial en el estado de Tamaulipas. En principio, la actora hace valer distintas impugnaciones en contra de la determinación del Poder Judicial que aprobó el listado final de personas aspirantes que se postularon al mencionado cargo. En el presente asunto, surte la hipótesis de causal de improcedencia, consistente en que la pretensión de la parte actora se torna inalcanzable, ya que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ya aprobó los listados finales
y postuló a sus candidatos. Es decir, la controversia versa sobre un acto ejecutado de manera irreparable en virtud de los principios que rigen la materia electoral de continuidad y de definitividad. De acuerdo con lo anterior, en el proyecto se comparte el criterio sostenido por la Sala Superior en los casos sub JE 90-2023, sub JDC 1640-2024, sub JDC 02-2025, así como el similar sub JDC 526-2025. En estos asuntos, la superioridad ha razonado que la publicación en el sitio de Internet es un medio de notificación a las personas interesadas, por lo que a la actora le recaía el deber de haber cuidado en las y los participantes, debía de haber cuidado de estar al pendiente de los resultados. Por ello, cuando los actos impugnados han producido todos y cada uno de sus efectos y consecuencias materiales o jurídicas, deben de estimarse como irreparables porque resulta imposible resarcir al promovente en el goce del derecho que se estima violado. Lo anterior, debido a que la pretensión de la parte recurrente está vinculada con su inclusión en el listado final y anexos de la convocatoria, el cual tiene un estatus de final y definitivo. Por lo cual, no resulta fáctica ni jurídicamente posible que la recurrente pueda alcanzar su pretensión, ya que actualmente el poder correspondiente aprobó su listado y ha postulado sus candidatos. A mayor abundamiento, este órgano jurisdiccional advierte otra causal de improcedencia que impide el examen de fondo de la cuestión planteada por parte de la actora, contenida en el artículo 14, fracción octava de la Ley de los Medios de la entidad. Esto es así porque el propio escrito de la actora se advierte que la misma acudió de manera extemporánea en este órgano jurisdiccional a presentar el medio de impugnación, al haber transcurrido 5 días naturales desde la emisión del acto reclamado, en tanto que de los numerales 7 y 76 bis de la Ley de Medios se desprende que el juicio electoral en contra de los actos de los comités para seleccionar a las candidaturas a cargos del Poder Judicial local se tienen 3 días naturales desde que se tiene conocimiento del acto reclamado. Luego entonces, la actora parte desde una premisa falsa cuando sostiene que fue excluida de la lista de aspirantes insaculados y que fueron publicados el día 26 de enero, toda vez que omite señalar que la misma no fue seleccionada, pero desde el 22 de enero como persona idónea, según el acuerdo del propio comité. Situación que se advierte de las constancias que obran en autos donde se verifica que esta información fue publicada en el periódico oficial, así como en la página oficial del comité. En consecuencia, el punto resolutivo propuesto es el siguiente. Único, se sobresee el presente medio de impugnación por las razones expuestas en el fallo. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias, secretaria Valderas. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguien desea hacer uso de la voz. Muy bien. Secretaria, por favor, tome la votación. Con su venia, magistrado presidente. Magistrada en funciones, Selene López Sánchez. A favor de mi propuesta. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Gracias, secretaria. A favor de la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones, Ricardo Arturo Barrientos Treviño. A favor de la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta, secretaria. Gracias, magistrado. Magistrado Raneo Cire Sánchez Rivas. Con la propuesta, secretaria, gracias. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria general. En consecuencia, el juicio electoral TEJE 05-2025 se resuelve de la siguiente manera. Único, se sobresee el medio de impugnación por las razones expuestas en el fallo. Notifíquese en términos de ley. Magistradas, magistrados, previo a la siguiente cuenta, a cargo del magistrado en funciones Ricardo Arturo Barrientos Treviño,
Se da cumplimiento al acuerdo plenario de la excusa planteada por la magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas, que resultó procedente. En tal virtud, le solicito respetuosamente a la magistrada Blanca Hernández abandonar la sesión e ingresar posterior al conocimiento y resolución del asunto del que se excusa. Eh, Magistrado en funciones Ricardo Arturo Barrientos Treviño, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración del Pleno la ponencia a su cargo. Por favor. Gracias. Buenas tardes, magistrada, magistrados, secretaria general. Doy cuenta al Pleno con el juicio electoral identificado con la clave TE-JE-07-2025, promovido por una persona aspirante al cargo de juez de oralidad penal de la Primera Región Judicial del Estado, en el que reclama su exclusión en el acuerdo emitido por el Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, a través del cual se aprobó el listado final y sus anexos respecto de la convocatoria para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones de la elección extraordinaria judicial local 2024-2025. Acto que a su juicio carece de fundamentación, motivación y considera quebrantó el principio de igualdad y paridad de género, porque se omitió citar cuáles fueron las calificaciones de cada una de las personas que fueron sustituidas por cuestión de género y el porcentaje que obtuvo cada una de las personas que fueron suplidas, siendo su pretensión final ser incluido en ese listado final. El suscrito propone al Pleno desechar el medio de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción cuarta de la Ley de Medios, esto ante la inviabilidad de los efectos pretendidos por el actor, en virtud de que existió una modificación en la etapa actual del proceso electoral judicial que provoca la imposibilidad jurídica de resarcir el presunto daño cometido en una etapa anterior. Lo anterior es así, en razón de que el 29 de enero de la anualidad en curso, el Pleno del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas aprobó el listado final y ha postulado a sus candidatos a los diversos cargos relacionados con la elección judicial, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en la edición vespertina del día 31 de enero. De ahí la inviabilidad de los efectos pretendidos por el impugnante. Esta propuesta guarda relación con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes sub JDC 609, 621, 657, 703, 766 y demás relacionados con la elección judicial, esto en la sesión pública del pasado 6 de febrero. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario en funciones. Magistrado en funciones, secretaria, queda integrante del Pleno a consideración del proyecto de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Ok. Secretaria general, por favor, tome la votación del presente asunto. Sigo su instrucción, magistrado presidente. Magistrado en funciones Ricardo Arturo Barrientos Treviño. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Gracias, secretaria. A favor de la propuesta que nos hace el magistrado Ricardo. Gracias, magistrado. Magistrada en funciones Selene López Sánchez. También con la propuesta del magistrado Ricardo. Gracias, magistrado. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. A favor de la propuesta del magistrado. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria general. En consecuencia, el juicio electoral TEJE 07-2025 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación por las consideraciones expuestas en el presente fallo. Notifíquese en términos de ley y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Una vez atendida la excusa planteada y resuelto el asunto de la misma, se solicita a la magistrada Blanca Hernández Rojas se incorpore a la presente sesión pública. Vamos a esperar. Muchas gracias, magistrada Blanca Hernández Rojas. Vamos a continuar con la sesión pública. En el caso, al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 18:38, 18 horas con 38 minutos del día 11 de febrero de 2025, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes.